Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos cómo crear un buen mazo en Clash Royale. Esta ya en verdad es la parte 3. Tenemos ya varios videos explicando eso. Más bien uno de ellos es el video más visto del canal. Así que muchas gracias a todos por ese apoyo. Pueden verlo. Ahí explico digamos, lo básico. Aquí les doy herramientas para crear un mazo. Para si estás flojeando, no te gusta crear un mazo o no tienes idea de cómo crear un mazo, esto te va a ayudar muchísimo. ¿Y cómo vamos a estar aquí? Vamos a estar viendo 3 páginas que le van a ayudar muchísimo a crear mazos. También les recuerdo que en el Discord del canal están todos los mazos del canal. Todos los mazos del canal están en el Discord del canal. Van a poder copiarlos y pegarlos tranquilamente en su Clash Royale sin tener que estar, ay, esta cartica aquí, no. Pum, copian y pegan. Eso gracias todo al señor Gun y a todos los moderadores que están bajo el mando del señor Gun Matías. Pero bueno, estamos acá primero en Royal API. Es la que yo utilizo más junto con Deckshop. Que la vamos a ver al final. Pero bueno, primero que nada tienen que vincular su cuenta, ya sea de Discord, de Google, de Twitter, con el Royal API para que le den todas las funciones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos algo muy básico primero que quiero enseñarles, una nueva función que tienen ellos. Muy interesante, que es la de creador de mazos. Digamos, es como guardar tu baraja en algún lado y que no se te pierda, porque a muchos nos ha pasado que nos gustó un mazo de chispitas, por ponerles un ejemplo, y lo usamos, pero luego por alguna razón lo borramos y se nos olvidó cómo era. Y no tenemos tal, lo usaba hace tiempo y tal, me gusta ese mazo, pero no me acuerdo. Bueno, aquí puedes guardar todo ese tipo de mazos. Por ejemplo, agarras y vean que yo tengo varias listas, pero para darles un ejemplo, ustedes crean aquí una nueva lista y pueden crear el mazo y van poniendo cartas tranquilamente. Pum. Pum, vamos, aquí creando un mazo a lo loco, ojo, nada del otro mundo. Simplemente estoy poniendo el mazo como un ejemplo y los pueden ir borrando. Y miren que se queda ahí el mazo. Ustedes le pueden cambiar el nombre, mazos randoms, no sé, mazos randoms. Ahí estamos. Pum, le echamos para atrás y lo tenemos ya. Uy, no se guardó el nombre, eso sí es error mío. Ah, no, sí, bueno, no se actualizó, no sé. ¿Dónde está la? Ahí ahora sí se actualizó. Buenísimo. Entonces, ustedes pueden tener varios guardados. Entonces, tienen sus mazos con chispitas, mazos para 2 vs 2, mazos de guerra. Aquí están, bueno, mis mazos normales. Tengo solo uno ahorita guardado ahí, porque yo tengo mi espacio normal en Discord. Pero la verdad voy a empezar a usarlo porque esta es una función muy nueva de Royal API. Más bien ahí la están mostrando y la verdad me parece muy interesante. Puedes ver tu decklist tranquilamente acá, chill, sin problemas. Puedes quitarle la info si no quieres ver la info. Puedes también ponerlo para que sea de modo de duelo. Y modo de duelo, vean, aquí se lo quitamos, pero cuando lo pones y lo activas, no puedo utilizar las cartas que ya están. Es para que sea como un modo de CRL. La verdad, súper útil. Entonces, también pueden, como ven, pueden copiarlo tranquilamente. Si quieren, pueden copiar esto y pasarlo a otro lado para guardarlo. O pueden agregar otro mazo más. Otro mazo más. También los pueden ir eliminando. O sea, delete, tuc, listo, se borró. Tranquilito. Pero bueno, pasemos con algo un poquito más importante que eso. Eso es como un tip para que ustedes tengan sus mazos guardados. Concentrémonos en los mazos. Vamos aquí con los decks. Van a decks tranquilamente y pueden ver los mazos según muchas cosas. Mazos ganadores, mazos del top 1000, la lista de los líderes y también por stats. Vean que pueden ver por lista. Tranquilamente lo pueden ver así o lo pueden ver por detalles. A mí me gusta por detalles para saber el win rate, es decir, el porcentaje de victorias. También la cantidad de derrotas, cantidad de victorias. Bastante importante. Pero bueno, vamos acá con lo importante. Vean que vamos a quitar esta publicidad que me está molestando a mí. Vean que tenemos una cantidad de lista de mazos aquí bastante interesante. Son los mazos que se están usando ahorita, más que todo. Pero bueno, también te los ponen por win rate. Veamos que Golem clonación se está usando bastante. O con Zapis, la verdad, bastante lococho. Pero bueno, venimos acá en Redefine para ir a los filtros. O también lo puedes dar aquí arriba y tranquilamente, pum. O sea, Redefine o filtros, como quieras. Entonces, agarras y puedes ponerlo por días. Yo acostumbro ponerlo entre 1 o 3 días para tener los mazos más nuevos del meta. Puedes ponerlo para más tiempo para agarrar los mazos que están, digamos, más presentes, que sean un poquito más viejos, pero que sean confiables. Puedes ponerlo para que te den un número de resultado entre 10 a 30, bastante útil. Y puedes ponerlo para las diferentes batallas, puedes ponerlo para todas, de todo tipo, lo que se está usando desde batallas de triple elección hasta ladder, como tú quieras. Batallas amistosas también. Normal Battle es para poner más que todo para amistosas,
para batallas de ladder, va combinando todo. Y aquí me gusta mucho la parte del ladder porque lo puedes personalizar para la cantidad de rango de copas. Por ejemplo, yo que estoy entre las 6600 y las 7000, puedo ponerlo para que me den mazos que estén usando entre esas copas. También me sirve mucho para ver, bueno, se está usando mucho golem. Bueno, me voy a poner counter de golem. Eso para hacer un poquito de snipe, para el que le guste. Yo prefiero usar los mazos que a mí me gustan. Y ya, sinceramente, con lo que esté más en comfort, que sea más de mi zona de confort. Pero bueno, lo puedes poner como tú quieras. Si estás en las 4600, creo que el mínimo aquí es 4200. Vean, 4200, 4600, puedes buscar mazos de ahí. Entonces, súper importante para ese tipo. Igual, para los que estén menos de 4200, recuerden que hay una guía completa acá de mazos para arena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y bueno, también 13 y 14 estamos haciendo también esas guías y también se vienen para Liga 1, Liga 2, Liga 3 y para adelante. Pero bueno, vamos con lo siguiente. Puedes también poner para el top ladder, para desafíos, para todos los desafíos que hay, o sea, de Wizard, de triple elección, de todo lo que ha salido. Puedes buscar también mazos para ello. Simplemente tienes que seleccionarlo acá. Yo lo normal es que lo uso en ladder. También puedes poner para 2 versus 2, muy importante. Y bueno, lo puedes poner por popularidad y por win rate y también por rating. La verdad, súper bien. Puedes también ponerlo por la cantidad de coste medio de elixir, lo cual es buenísimo. Si quieres un mazo barato, simplemente pones, no sé, de 3.4 para abajo. O si quieres un mazo caro, simplemente lo pones para allá. Y listo, así de sencillo. Luego el ciclado de las cartas. Cuánto elixir necesitas para ciclar unas cartas. O sea, por ejemplo, un ciclado de monta rápido, por ejemplo, tienes un esquelético y 3 espíritus, es 4. Es 4 el ciclado, porque son 4 el elixir que tienes que gastar. Pero si tienes un mazo más pesado, va cambiando. Y si quieres, aquí también ayuda para eso, para el ciclado de las cartas. Pero bueno, vamos con esto. Puedes aplicarlo de la manera que tú quieras. Y además de eso, yo por ejemplo voy a aplicar esto aquí así, tranquilito, está chill, normal, para ladder, tranquilo. Pero por ejemplo, no quiero mazo de P.E.K.K.A. Yo quiero un mazo de, no sé, quiero un mazo con cementerio. Bien, vamos a aplicar, pum, ahí, include cards. Puedes incluir cualquier carta. Sean razonables, no incluyan 8 cartas porque le van a hacer un mazo con esas 8 cartas. Incluyan 2, 3 cartas como máximo para que tengan un mazo y les den ahí los consejitos para tenerlo. Pero por ejemplo, aquí me pasa que no tengo el dragón infernal. No tengo el tornado. Vamos a poner, no tengo el tornado, lo excluyo el tornado. En exclude card quitas las cartas que no tienes y te van a salir mazos sin el tornado, pero con cementerio. La verdad, súper bien, súper útil y espero que esta herramienta les funcione. Pasamos con Deck Shop, que tiene bastantes cosas interesantes según va actualizando. Por ejemplo, con el Dark Goblin te muestra cartas aquí porque está potenciada. Con el Fisherman igual, también te muestra el meta. Tiene muchísimas cosas el Deck Shop y vean que también tiene para desafíos. Puedes buscar, mira, por carta tranquilamente te va mostrando de todo, 2 versus 2, tiene de todo. Entonces, por ejemplo, aquí te dice un nuevo deck, tal, te pone los mejores mazos que se están usando, o los mejores mazos en general de no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Y también aquí arriba puedes ver tranquilamente, por ejemplo, los mejores mazos. Puedes buscar por cualquier carta, por ejemplo, yo quiero un mazo con sabueso y te va a poner los mejores mazos de sabueso. Súper importante esto. También, ojo, hay algo que me gustó, es que puedes buscar por arena. Puedes buscar, por ejemplo, yo busco para arena 3 tranquilamente y le pongo, quiero un mazo para arena 3 con gigante. Y te van a salir aquí los mazos. O vuelves acá, pones mazos para arena 10 con noble. Y te salen los mazos con para arena 10 con noble. La verdad, de maravilla para ustedes los que están en arenas bajas. Esto es maravilloso porque van a Best Decks, le dan al mazo aquí y eligen la arena. Arena 6, tranquilito. Con P.E.K.K.A, quiero con P.E.K.K.A porque es duro. Pero bueno, no le sale un mazo bueno con P.E.K.K.A, no te lo va a dar. Eso es lo único lamentable. Por eso les digo el constructor de mazos de Stats Royal. Pero por ejemplo, un mazo para arena 6 con montapuerco. Y vean, te salen ahí tus mazos con monta. Pero bueno, vamos a pasar ahora con el, digamos, chequeador. El verificador de mazos. Tú los puedes ver, pues, por ejemplo, yo puedo aquí, que esto es una... esta es la cuenta de NAM. Bueno, pero veamos, chequemos los mazos de NAM. No sabía que tenía aquí el hashtag de NAM, pero bueno. Bien, vamos a ver, yo puedo chequear cómo están sus mazos. Tanto en ataque, defensa, sinergia y balance.
bien. Entonces yo, por ejemplo, yo veo este mazo de él. Tiene un ataque mediocre, defensa muy buena, sinergia mediocre, versatilidad buena y free to play score mediocre. El free to play score es que cuánto nos va a costar subir esas cartas al máximo. Tiene 4 cartas épicas, por lo cual va a costar más subirlas. Entonces aquí te da las advertencias que debes arreglar. Por ejemplo, aquí te dice que necesitas un hechizo fuerte. Ojo, pueden tranquilamente con Google traducirlo para el que no sepa español. Tranquilamente, o sea, vean, no hay forma de lidiar con una bomba del oponente. O sea, puedes agarrar y decir, un hechizo fuerte para matar todo. Mira, si es hechizo de daño medio alto, tranquilamente, te dan otra advertencia aquí. No hay cartas que puedan reiniciar, es decir, no hay cartas que puedan reiniciar un chispitas, una torre infierno. O sea, necesitas un zap, un mago eléctrico. Te lo da aquí todos los consejos para tu mazo. Es decir, tú vas luego al constructor de mazos, tranquilamente, y agarras constructor de mazos, vean aquí, pum, y te construyes un mazo. Por ejemplo, vamos a construir mi mazo favorito. Perfecto, ahí está mi mazo, el que yo utilizo normalmente. Y vean que tenemos, ese es mi mazo. Vean el ataque, vean la defensa, sinergia y equilibrio. Lo pueden ver tranquilamente acá en el constructor de mazos. Entonces, la verdad va muy bien. Vean que te lo pone todo perfecto, todo bello. Puedes también, aquí yo puedo poner también, por ejemplo, yo puedo poner mi hashtag, que yo me lo sé. Eso es muy bueno que se lo aprendan ustedes. QQ, creo que era así, ¿verdad? Sí, mira, perfecto, no se me olvida. Y puedo ver todos los mazos, comprobación de cubierta. Vean cómo puedo ver cómo van los mazos, por ejemplo, aquí. Y vean, puntuación free to play, RIP, porque tiene 3 legendarias, 2 épicas, una rara. Entonces, la verdad, pero vean que no dice nada así, nada raro, te da algunos consejitos. Aquí esto lo tienen que chusmear. Si quieren que les traiga una guía más extensa de cómo usar el deck shop, también me lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, estas son las herramientas para que ustedes puedan crear su mazo perfecto, su buen mazo para Clash Royale. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este video. Cualquier otra duda me la pueden hacer en los comentarios. Y si quieren que les traiga una guía más extensa de cómo utilizar el deck shop, me lo pueden dejar en los comentarios. Como siempre, estamos de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch. Y bueno, espero que esto les sirva, que creen un mazo perfecto. Y los espero en el siguiente video.